como decía ahorita Mayerly, yo hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estoy en el área de Desarrollo Humano Integral de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y bueno, pues la idea hoy es mirar la norma APA de la 7ª edición. Cualquier cosa ustedes me van preguntando, me van diciendo si no tienen alguna claridad. Yo les estoy aquí mostrando mi pantalla. Digamos que para que no se distraigan, voy aquí, ya que me presenté, cierro mi cámara mientras tanto y yo les voy a presentar, me dicen si ahorita cuando yo comience a proyectar, entonces ya no los veo. Entonces me dicen si me ven. Tranquila. Si me ven claro, si me ven, listo, me ven claro, sí, me escuchan bien. Listo. Entonces, sí, perfecto. Gracias, Mayecita, de verdad, a su merced por la invitación. Me siento pues muy honrada de estar aquí con ustedes. La idea es que si tienen alguna duda, pregunta, ustedes pueden abrir sus micrófonos con toda tranquilidad y pues si quieren escribir en el chat y Maya, si me hace el favor, me va leyendo, digamos que alguna pregunta en el chat. Con eso pues no dejamos temas sin avanzar. Entonces, listo, mi Maya, gracias. Entonces, lo primero que vamos a ver es la importancia sobre las normas APA. Aquí voy a permitirme citar, valga la aclaración, a la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿sí? Las normas APA se crearon con digamos que con la finalidad, por decirlo así, para proteger los derechos de autor y propiedad intelectual. Llámese aquí propiedad intelectual a todas las creaciones que tienen que ver con la mente, ¿sí? ¿Como cuáles? Nosotros sabemos que por legislación los derechos de autor van sobre libros, música, pintura, esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos, publicidades, mapas, dibujos técnicos, etcétera, ¿sí? Sabemos que APA viene de la Asociación Americana de Psicología, ¿sí? En un inicio, digamos que esta norma se creó un poco para la creación de artículos científicos, pero hoy en día cualquier tipo de escrito que se realice en cuanto a lo académico, en este caso, pues todos ustedes que están desde lo académico, desde la academia, pues es proteger esos derechos de autor y se pueden realizar en cualquier, vuelvo y repito, en cualquier clase de escrito, no solamente artículos científicos, sino ensayos, resúmenes, entre otras cosas, o escritos muy sencillos, donde veamos la necesidad de mencionar algún autor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mencionamos algún autor, entonces tenemos que decir de quién es esa idea. ¿Sí? Porque pues digamos que esa es la importancia, proteger al autor, la norma APA. Entonces aquí vamos a ver tres cosas vamos a ver hoy sobre la norma APA y espero nos alcance el tiempo. La primera parte es cuál es el formato de la 7ª edición ahora, no cambió mucho de una edición a otra, es más, veo que la 7ª edición está siendo un poco más sencilla frente a algunos datos. Frente a citas, digamos que no ha cambiado mucho, pero un poco las referencias sí cambiaron algunas cosas y un poco del formato. Entonces vamos a ver esas tres cosas. ¿Cuál es el formato? ¿Cómo citar y cómo referenciar? Entonces vamos a ver qué hace parte del formato. Lo primero que hace parte del formato es el tamaño del papel, en este caso es tamaño carta. Las fuentes antes solamente eran válidas para artículos científicos Times New Roman de 12 puntos. ¿Sí? Ahorita ya no, ahorita ya valían, bueno, no solamente Times New Roman, sino Calibri 11, Arial 11, Lucida San Unicode de 10 y el Georgia de 11. ¿Sí? Estas son otras fuentes más que APA ya las avala. ¿Listo? Recordemos que APA es una norma internacional, entonces lo que nosotros escribamos quiere decir que se puede entender en cualquier otra parte que nos lean. El texto en este caso sigue alineado a la izquierda, ¿sí? Aquí la sangría aumentó un poco,
La sangría ya no es, antes la sangría era de 0,5, que eran 5 espacios antes de iniciar cada párrafo. Ahora aquí la sangría en esta nueva edición es de 1,27 centímetros en la primera línea de cada párrafo. Y eso ya lo vamos a ver un poco frente a eso. La margen es de 2,54 en toda la hoja y en espacio doble. ¿Listo? Entonces, sabiendo estas cosas o estas generalidades sobre la norma, vamos a mirar cómo se aplica. Pues por lo general, el tamaño de la carta, la fuente y la margen, eso es algo que de pronto lo podemos estar viendo todo el tiempo. O bueno, de pronto lo frecuentamos y no sería muy difícil colocar estas cosas en APA. Lo que tal vez, de pronto aquí valga la aclaración, de pronto sí podemos hacer en el párrafo. ¿Sí? El párrafo nos va a mostrar de manera sencilla cómo organizar la alineación, la sangría y el espaciado. Entonces, si nosotros damos clic aquí en párrafo, nos viene diciendo que la alineación es a la izquierda. Frente a la alineación que sea a la izquierda, ¿sí? La norma nos dice que es para una mejor ubicación frente a la lectura. O sea, cuando la alineación está a la izquierda, ¿sí? Cuando nosotros estamos leyendo es un poco más fácil ubicarnos. Se supone que cada uno como escritor, ¿sí? El deber ser de uno como escritor es poder ser muy claro frente a que el lector me entienda de una manera muy, digamos, que no vaya a tener ningún problema frente a lo que entienda que yo estoy escribiendo. Entonces, esto es una manera de darle claridad al lector, que la alineación esté hacia la izquierda. La sangría, cuando nosotros aquí hacemos sangría, si lo desplegamos aquí, nos va a decir primera línea y es una sangría automática, porque yo creo que por eso también hubo ahorita, digamos que esos pequeños ajustes, que aquí la sangría antes nos tocaba acomodarla de acuerdo a los 5 espacios. Pero aquí esta sangría en primera línea ella nos va a dar automáticamente los 1,27 centímetros que nos está pidiendo la norma. Si se dan cuenta aquí donde dice izquierda y derecha dice 0 centímetros y el espaciado, el interlineado es doble y en anterior y posterior también debe estar en 0, porque a veces este posterior se nos corre y a veces no queda doble la sangría. Porque yo primero les voy a hablar sobre el formato o por qué les voy a hablar primero del formato, porque el formato al organizarlo antes de comenzar a escribir, pues no solamente nos va a dar un orden, sino que nos va a ahorrar cierto tiempo. Sí, alguien abrió el micrófono, cuéntame. Bueno, sí, no, lo abren. No, Zaida, no. Listo, no. Mi Machi, listo, sí, señor. Entonces acá lo importante que yo les hablo primero del formato es porque el formato nos va a ahorrar mucho tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto tan sencillo de últimas, que a veces uno le da control E, selecciona todo el artículo y va a configurar la alineación, la sangría y el espaciado, muchas veces el Word no nos lo deja realizar. ¿Sí? Entonces, como Word no nos deja, o sea, como que unas cosas las coge o unos párrafos y los toma y otros no. Entonces yo por eso, o más bien por eso primero se explica el formato. Con eso, de una vez, al estar ya el formato de acuerdo a APA, perdón, no va a haber ningún inconveniente después de organizar el texto, ¿sí? Uno a veces dice, perdónenme, que la alineación, la sangría y el espaciado, no, eso yo lo hago al final, selecciono todo y entonces lo acomodo. Entonces, como les digo, habrán algunos párrafos que sí los tome, otros que no. Entonces, es importante que siempre hagamos nuestro formato al inicio. Aquí le vamos a dar a aceptar y si le damos a aceptar, una hoja en APA nos queda visualmente de esta manera. La sangría es muy importante en el formato APA. ¿Por qué? Porque cuando tenemos espaciado doble, la sangría me va a indicar en dónde inicia cada párrafo. Entonces, esta sangría es importantísima al tener espaciado doble. Cuando tenemos espaciado sencillo, pues muchas veces uno con un punto aparte hace doble enter y ya separa un párrafo del otro. Pero si tenemos el espaciado doble, entonces si le diéramos doble espacio, ¿sí? O doble enter,
entre un párrafo y otro, pues quedaría un espacio absurdo entre un párrafo y otro. Entonces, por eso es tan importante la sangría cuando tenemos el espaciado doble. La margen en toda la hoja, absolutamente toda, arriba, abajo, derecha, izquierda, va a ser de 2.54 y la alineación hacia la izquierda. ¿Sí? Es más fácil uno ubicarse cuando está leyendo con la alineación hacia la izquierda. ¿Listo? Y la numeración va a estar a mano derecha. Sí. ¿Listo? Eso hace parte del formato. La hoja de portada va a ser sencilla. ¿Frente a qué? O sea, aquí ya se agregaron algunas cosas más, ¿sí? Porque antes solamente eran 3 cosas, el título del trabajo, el nombre de quien lo presentó y el nombre de la universidad. Aquí ya se agregaron varias cosas. Lo primero es el número de página. En este caso, no sé si ustedes recuerdan que en la anterior había un titulillo que acompañaba ese número de paginación, ¿sí? En la 7ª edición no está ese titulillo ya, que el titulillo era el resumen del título, ¿sí? Entonces aquí está el número de página, está el título, ¿sí? Si se dan cuenta, el título está en negrita, el autor, el programa, la facultad y el nombre de la universidad, el NRC o el nombre del curso, ¿sí? Entonces ahí, no sé, aquí debe estar el número del curso y el título de ese curso, ¿sí? ¿Quién es el docente? Y la fecha. La fecha es año, día y mes. Si se dan cuenta, todo está respetando mayúsculas y minúsculas, o sea, nada está en mayúscula sostenida, todo va centrado, ¿sí? El título va encabezando la hoja, ¿sí? Y el resto de información van hacia el centro de la hoja. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Daniela González, del programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el NRC, nosotros acá lo llamamos NRC como el número de clase o el número de registro de la clase, ¿sí? El NRC, digamos que es el 1122, esa clase se llama opción de grado, y acá colocamos el docente, ¿sí? El nombre del docente. Y en la fecha vamos a colocar día, mes y año. ¿Listo? Así va a ser la presentación normal de cada uno de ustedes. Aquí la UNAD, creo que la UNAD tiene Universidad Nacional a Distancia, entonces no se coloca, se coloca el nombre completo, o sea, no se coloca la sigla, ¿sí? La sigla. No, sí, eso, no se coloca la sigla, sino que van a colocar el nombre de la universidad completo. ¿Sí? Entonces, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sí, creo que esa es la abreviación de UNAD. Entonces aquí Sí, señora. listo, mi Maya. Entonces aquí ponen el nombre completo. Tratar de no colocar la sigla de la UNAD. ¿Listo? Bien, eso es como en cuanto a la forma en sí al formato, de cómo va la letra y demás. ¿Listo? Ahora aquí vamos a hablar un poco sobre el formato de los títulos. Nosotros sabemos que todos los trabajos, por más sencillo que sea, va a tener títulos y subtítulos. Si es un trabajo de investigación, esos títulos y esos subtítulos también irán de acuerdo a una tabla de contenido que corresponda, no sé, a lo que estipule la universidad o el programa. Entonces, vamos a ver cómo de los títulos un poco más sencillos. Sabemos que todos los títulos principales, como lo que es la introducción, la justificación, los objetivos, en este caso el método de investigación, las mismas referencias, ¿sí? Todos ellos, perdón, son títulos principales. Entonces, hacer títulos principales, APA los nivela. Entonces, está el nivel 1 de titulación. ¿Sí? Digamos que cada uno de esos títulos y subtítulos, APA los va a nivelar y los va a poner en un formato. Esos títulos principales, todos los títulos principales van a iniciar hoja. Entonces, comenzamos con el método, la introducción, la justificación, aunque pues posiblemente ustedes ya lo deben saber. Entonces, estos niveles de titulación, aquí tenemos un ejemplo claro. Entonces, a veces digamos que en las investigaciones, sobre todo, si alcanzamos a llegar a unos 5 o 6 niveles de titulación.
pero pues hay otros trabajos que simplemente llevan el primer nivel o simplemente llegamos hasta el segundo nivel. Pero por lo general, APA tiene 5 formatos, ¿sí? O 5 niveles de titulación. Entonces, todos los que son títulos principales vienen a ser nivel 1, ¿sí? En este caso, el ejemplo está el método de investigación. Tiene que ir, el título va a ir centrado y la letra va a ir en negrita. Entonces, yo ya sé que todos los que inician paginación que vaya centrado y tenga negrita, pues ya sé que son títulos principales. Entonces, de ese método sacamos un subtítulo que son participantes. De participantes sacamos un subtítulo que es selección de participantes, de esa selección saqué otro subtítulo que es clasificación de los participantes y de esa clasificación tomé la edad de los participantes. Entonces aquí estaría el nivel 1, el método, el nivel 2, los participantes, el nivel 3, la selección, el nivel 4, la clasificación y el nivel 5, la edad. ¿Sí? Digamos que tuviéramos, no sé, el género, que tuviéramos otro nivel de titulación, sería un nivel 6. ¿Cómo lo escribiríamos? Como el último nivel, o sea, como el quinto. ¿Cómo es el formato del 1? Del nivel 1, el título va centrado y en negrita. Del nivel 2, el título va alineado a la izquierda y la letra va en negrita. El título 3, el título va alineado a la izquierda, la letra en negrita y va en cursiva. El título 4, con sangría en primera línea, letra en negrita, terminado con un punto y sigue el texto. Entonces, por ejemplo, clasificación, y aquí seguimos escribiendo. Y el título 5, entonces igual, sangría primera línea, letra en negrita, cursiva y terminado en un punto y el texto. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí los niveles de titulación. Entonces tengo el método como título principal, de ese método saqué participantes, de participantes la selección, de selección clasificación, de clasificación la edad. Entonces es cuando tenemos en la tabla de contenido, por ejemplo, el método es el 3. Entonces, aunque es más avanzado, pero pongamos el 3. Entonces, 3. Método, 3.1 participantes, 3.1.1 selección, 3.1.1.1 clasificación y 3.1.1.1.1 edad. ¿Sí? Por aquí, perdóname, Misaida, nos pregunta o nos dice la profe Cindy, en esta versión ya no se coloca literales o numerales a los títulos y subtítulos. Nunca se les ha colocado los números a los títulos en APA, porque APA se supone que al ser para un artículo científico, digamos que no va en ese tipo de numeración, ¿sí? Cuando de pronto un estudiante está realizando un trabajo de grado, ahí sí posiblemente, de acuerdo al tipo o a lo que esté realizando el estudiante, sí tenga que ir esa tabla de contenido con la numeración. Entonces, eso iría de acuerdo al tipo de texto que esté realizando el estudiante. Si va o no va la tabla de contenido o si va o no va los niveles de titulación numerados. Yo digo que, o sea, muchas veces van, por ejemplo, en las tesis, esa tabla de contenido por lo general está dada como por una numeración y simplemente siguen esa numeración. Pero de manera general esto no va numerado. Lo digo un poco, es como para que nos ubiquemos que cuando vemos en las tablas de contenido ese tipo de numeración es que estamos viendo un título y que de ese título están varios subtítulos que me hacen referencia a ese título. ¿Sí? No sé si la profe Cindy quiera decir algo más o si fui clara. Bueno. Dice la profe Cindy que le queda la duda para las tesis o los proyectos de grado. Entonces, según lo que tú decías, en ese tipo de trabajos, la estructura sí demanda la numeración. Sí, señora, sí va. Sí, o sea, acá y también depende de la universidad y depende de la facultad. En nuestro caso, la tabla de contenido sí es digamos que es un requisito más bien para que los estudiantes guíen su trabajo y ellos tienen que hacer tabla de contenido, por decirlo así. Entonces, eso también depende del tipo de investigación.
Por lo que digo, si yo estoy haciendo un artículo científico no va numerado, ¿sí? O si de pronto están haciendo, no sé, una monografía o depende del tipo de texto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que APA es muy puntual o más bien se encasilla muchísimo frente a los artículos científicos, entonces esta es una norma muy estricta frente al artículo científico como se escribe. Es más, ahorita pues no avanzaríamos en eso porque el estilo de APA, el estilo ustedes saben que es la manera en cómo se escribe, tiene que ser muy puntual frente a la realización de un artículo científico que sabemos que es un trabajo de investigación que lleva tiempo y hay que desarrollarlo de otra manera. Pero en los trabajos de grado, en nuestro caso, en la universidad, a los estudiantes sí les exigen tablas de contenido y las tablas de contenido, pues obviamente irán con los números digamos que están los niveles de titulación y al número que corresponda a la tabla de contenido, acá. Entonces, no sabría cómo de pronto podría ser en el caso de ustedes, si les pidan o no les pidan a los estudiantes esa tabla de contenido. ¿Sí? Entonces, si un estudiante lo está haciendo artículo científico, la tabla de contenido, digamos que ese tipo de numeración no va. Pero si están haciendo cualquier otro tipo de trabajo, posiblemente sí vaya. O sea, eso ya va bajo criterio docente o criterio de la institución. Por ejemplo, acá. Gracias. Listo, Mayesita. Por Gracias, ejemplo, mi bella Sari. listo, sí, señora. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo digamos que yo lo que estoy haciendo es un artículo científico, ¿sí? ¿Cómo quedaría mi hojita? ¿Sí? Mi hoja visiblemente en APA. Entonces, tendría aquí el método, estoy iniciando página, tendría el método de investigación, tendría el primer nivel que es los participantes, aquí escribo mi párrafo, mi texto, aquí la selección de los participantes, escribiría mi texto, frente a la clasificación si iba con punto seguido y escribiría el texto y en edad también con punto seguido y seguiría el texto. Entonces visualmente es así. Y si yo estoy haciendo un artículo científico, entonces aquí no iría, digamos que la numeración. Pero si estuviera haciendo, no sé, un trabajo de grado y estuviera haciendo otro tipo de texto, entonces aquí sí iría la numeración. Digamos que más o menos, y eso depende de cada uno de ustedes. Bien, ¿qué otra cosa podemos hablar del formato? También podemos hablar del formato frente a las tablas. Las tablas muchas veces es copia de otros sitios o por lo general las tablas desarrollamos o se desarrollan los resultados de la investigación. ¿Sí? Aquí yo voy a hablar de investigación como si estuviéramos haciendo, obviamente, un artículo científico. Pero pues digamos que todo lo que a veces todo escrito hoy en día ya lleva tablas, ¿no? Tablas muy sencillas donde yo quiero mostrar un resultado. Entonces, si la tabla es hecha por mí, o por cada uno de los estudiantes o por cada uno de los escritores, llamémoslos acá. Entonces vamos a numerar la tabla, vamos a colocar el título de la tabla en cursiva, vamos a colocar el contenido de esa tabla y una nota de la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy investigando sobre las áreas de funcionamiento de algún lugar, ¿sí? Y quiero mirar cuántos números de colaboradores hay para la investigación. Entonces, el área 1 tiene 100 números de colaboradores, el área 2 tantos, el área 3, el área 4, el área 5. Al finalizar, yo puedo deducir que esta tabla en el área, o sea, la nota de la tabla es un poco hablar sobre los resultados. Bueno, en este caso yo quiero darle énfasis, es que este es un ejemplo de cómo se realiza una tabla para presentación de un trabajo escrito, ¿sí? Pero si la tabla no es mía, si la tabla la copié y la pegué de otro sitio, acá entre paréntesis, ¿sí? Voy a colocar el apellido del autor, el año de publicación y en qué página la encontré. En qué página, el número de página, ¿sí? Ahorita ya lo vamos a ver. El número de página, no el enlace. Recordemos que en las citas
digamos que esto del formato de la tabla es como si yo estuviera citando una tabla, o sea, que yo copio y pego una tabla, es como si yo estuviera haciendo una cita textual, porque a esa tabla yo no la puedo modificar. Sí, esa tabla no puede ser modificable si yo la copié y la pegué de un sitio. ¿Por qué? Porque estaría alterando y adulterando esa información. Entonces, la idea es que las tablas, por lo general, si son copia de algún sitio, se llamarían figuras, porque copio y pego la imagen de una tabla. Pero si la tabla la realicé yo, entonces aquí simplemente pues no necesito colocar nada porque pues el trabajo va a mi nombre. Algunos prefieren colocar que la tabla es elaboración propia. Algunas personas, como para que no haya la confusión, algunas personas prefieren colocarlo, otras personas no. Pero así sería el esquema de la tabla. Aquí no necesitaríamos como colocar elaboración propia o algo así, no, sino que aquí simplemente ya estamos dando la información básica que necesita un formato de tabla. El formato de la figura también es sencillo. ¿Frente a qué? Frente a que tiene como el mismo esquema de la tabla. Entonces, todo lo que en APA no es, tabla, digámoslo, se va a llamar figura. ¿A qué me refiero? Todo lo que son gráficos, imágenes, ilustraciones, todo eso APA lo va a agrupar y lo va a llamar figura. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en las tablas de contenido colocamos listado de tablas y listado de figuras. Entonces, APA trata como de agrupar algunas cosas frente a sus formatos. Entonces, en este caso, sería figura. ¿Sí? No se llamaría de otra manera, sino se llamaría figura. Y también las vamos a numerar. Entonces, figura 1, la numeramos, está en negrita. El título de la tabla va en cursiva. Por ejemplo, aquí dice ejemplo de figura, ¿sí? Copio el contenido o copio y pego la imagen, copio y pego el formato, copio y pego la tabla. Entonces, igual, si yo copio y pego una tabla, es una imagen que no puedo modificar, se llamaría figura. ¿Listo? Y hay una nota de esa figura, ¿sí? En este caso, digamos que la figura no la hice yo. Bueno, aquí dice figura 1, este es un ejemplo automático de PowerPoint para ilustrar cómo hacer una figura, ¿sí? Digamos que eso fue algo que yo hice, ¿sí? Pero si yo no lo hice, tengo que poner el apellido del autor, el año de publicación y la página. Esto es muy importante que siempre lo hagamos, sobre todo en imágenes que tomamos de otros sitios. Si se dan cuenta, aquí no van enlaces, no van URLs, sino estos datos muy sencillos. ¿Listo? Bueno, ahí está el formato, ¿cómo estamos? ¿Sí he sido clara o no frente a eso? Perfecto. Listo. Muy clara. Vale, dame un segundito. No sé si de pronto alguno de los Amparo compañeros tiene la mano inquietud. levantada. Amparo tiene la mano levantada, no sé si irá a preguntar algo o igual alguno de los compañeros asistente y que me colaboren con el registro de asistencia también. Muchas gracias. Si alguien de pronto tiene... no sé, no señora, me quedó así levantada, pero estoy atenta, está muy claro, muchas gracias. Ah, bueno, listo, sí señora. A ustedes muchas gracias. Listo, aquí hablamos algo de una manera muy sencilla, como es el formato. El formato es simplemente la manera o la forma en cómo vamos a realizar o cómo vamos a entregar ese trabajo en sí. Listo, ahora vamos a hablar de algo muy interesante que son las citas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, o se puede afirmar que voy a leer textualmente qué es una cita. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. Acá en el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de las referencias. ¿Listo? Esto que acabamos de hacer acá es una cita. ¿Qué pueden decir ustedes, profes, sobre las citas? ¿Qué podemos decir sobre las citas o qué información tienen, aparte de lo que acabamos de leer, o más bien, qué entienden de lo que de pronto yo acabé de leer? Si quiere, alguien puede abrir su micrófono tranquilamente
y pueden hablar. ¿Qué entendemos con ese pequeño párrafo? Sí, señora. Pues a partir del ejemplo que tú nos estás dando, entiendo que es una cita textual, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. No de lo que significa una cita, ¿sí? Así entendí Las la dos pregunta. cosas. Sí, señora, son las dos cosas. Son las dos cosas, mi Maye. Porque acá estoy diciendo que es una cita, ¿sí? Y esto Sí, es y estás dando el ejemplo de textualmente. la cita textual. Exactamente. Entonces, esto es una cita. Dice que la cita corresponde a las ideas que se retoman de otras fuentes. Eso en sí es una cita. Esa es digamos que esa es la definición que nos da el Centro de Escritura Javeriano. ¿Sí? El Centro de Escritura Javeriano nos dice que una cita corresponden a las ideas que retoman otras fuentes. Quiere decir que esos fragmentos, esos párrafos, esas oraciones que nosotros tomamos de otro autor, que no, o sea, que no es una idea mía, se supone que APA lo que protege son esas ideas, ¿sí? O sea, protege y eso es muy difícil hacerlo, ¿no? El hecho de proteger lo que se desarrolla en la mente, ¿sí? Que eso es lo que le llaman propiedad intelectual. Entonces, acá simplemente las citas van a tener información muy básica. ¿Cuál es la información básica? En este caso, el autor es, en esta cita es el Centro de Escritura Javeriano, el año es en el 2020 y la página es la página 12. Entonces aquí no solamente estamos diciendo que es una cita, sino que hay un ejemplo de cita, ¿sí? Así se haría una cita textual de más de 40 palabras. Si nosotros aquí contamos cuántas palabras hay, prácticamente hay como 56, entonces sería una cita de más de 40 palabras. Ya vamos a ver algunas cosas o algunos tipos de citas y qué cosas pueden ir en una cita y qué cosas no. En este caso, podemos decir que este tipo de cita es una cita de más de 40 palabras y es una cita parentética, ¿sí? Y ya les voy a explicar un poco qué. No sé si de pronto ustedes recuerdan en la anterior edición lo que decía cita basada en el autor y cita basada en el texto. Sí, recuerdan de pronto eso, que habían. Sí, señora. Exacto, entonces teníamos citas, los tipos de citas y que esos tipos de citas podían ser basados en el autor y basados en el texto. Entonces, en esta séptima edición cambió un poco cómo se llaman, como por decirlo así, palabras más, palabras menos. Entonces, esto que acabamos de ver acá es la definición en sí de qué es una cita, ¿sí? Y es, de paso, un ejemplo de cómo realizar una cita. Vamos a ver entonces qué tipos de citas tenemos. Entonces, tenemos las citas textuales, ¿sí? Esas citas textuales es cuando nosotros copiamos y pegamos la información de un autor tal cual y como está. Es más, hasta muchas veces si una cita tiene errores de ortografía y la tomamos textual, no la podemos cambiar, ¿sí? Cuando tomamos una cita textual. En esta cita textual vamos a incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página. De esta cita textual salen dos, ¿sí? Que es la cita textual de menos de 40 palabras y la cita textual de más de 40 palabras. ¿Que tenemos que contar las palabras? Sí. Sí, si hay 41 y la hice de menos de 40, pues ahí yo ya estoy cometiendo algún error frente a la elaboración de la cita. Las citas de menos de 40 palabras las vamos a escribir inmersas en el texto. ¿Qué quiere decir inmersas en el texto? Que yo estoy haciendo mi párrafo, copio y pego la idea de un autor y puedo seguir desarrollando mi párrafo, ¿sí? Esas 40 palabras tienen que ir entre comillas. Esas 40 palabras del autor tienen que ir entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a determinar de dónde a dónde va la idea del autor. Y el punto al final de la oración. Mientras que las de más de 40 palabras las vamos a escribir en párrafo aparte, va a tener sangría de 2.54, o sea, el doble, va a tener el doble de la sangría que ya tenía antes, ¿sí? Porque recordemos que la sangría acá en APA está de 1.27, entonces aquí es de 2.54, bueno, digamos que el doble entre comillas, pero bueno, es un poquito menos. Tiene el mismo tamaño de letra, no va a cambiar el tamaño de las más de 40 palabras.
el interlineado sigue doble y sin punto después del paréntesis. Recordemos que esa es una regla gramática, que después de los paréntesis no van, digamos que puntos y comas y demás. ¿Listo? En el parafraseo es importante, o más bien recordemos que el parafraseo es utilizar la idea del autor en palabras del escritor. ¿Sí? Entonces yo tengo una frase, una oración de algún autor, entonces yo la puedo parafrasear, pero ojo con el parafraseo, porque el parafraseo no puedo simplemente colocar sinónimos y que esos sinónimos den cuenta de, ¿sí? Sino que tengo que elaborar un poco más la idea en el parafraseo. El parafraseo no es tan sencillo a veces como aparenta, porque a veces hay ciertos sinónimos que nos pueden cambiar de alguna manera u otra la idea del autor. Entonces es escribirlo de una manera un poco más sencilla, ¿sí? En esta norma, en esta edición, en la 7ª edición de las normas APA, nos dice y nos menciona que el parafraseo debe prevalecer más que la cita textual, o sea, el parafraseo de pronto, o sea, no, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas, no tenemos que abusar de las citas, ¿sí? O sea, como colocar, vimos que en una hoja más o menos pueden haber 4 párrafos, que esos 4 párrafos, 3 son solo citas. Entonces, eso sería plagio, el hecho de usar muchas citas. O también por defecto de no utilizar ninguna cita, pues no, o sea, hay que utilizar ciertos autores para darle fuerza a lo que uno está diciendo. Entonces, no podemos sobrecargar un trabajo de citas ni tampoco desmeritarle las ideas a los autores. Entonces debemos ser muy equilibrados en las cuestiones de las citas. Y las citas, valga aquí aclarar, las citas van a ser un apoyo para mi trabajo. Lo que va a primar es lo que el escritor o lo que el autor o lo que el estudiante quiera mencionar sobre el tema o sobre, en este caso, digamos que sobre la investigación que estoy realizando. En el parafraseo es importante incluir el apellido del autor y el año de publicación. O sea, es muy sencilla, no necesita más datos. ¿Listo? Aquí vamos a ver unos ejemplos de los tipos de citas. Entonces, recordemos que tenemos 2 tipos de citas, textuales de menos y de más de 40 palabras y el parafraseo. Pero resulta que de estos tipos de citas, entonces tenemos la cita textual, tanto de menos como de más de 40 palabras, puede llegar a ser narrativa y entre paréntesis o parentética, ¿sí? Tenemos estos 2 tipos de citas. ¿Listo? En la cita narrativa, que vamos a tener en cuenta que el autor va dentro del párrafo, ¿sí? O sea, cuando va inmersa el párrafo va a ir al inicio de la cita, la fecha va entre paréntesis y en la cita narrativa le estamos dando énfasis al autor. Esta cita narrativa es la que se llamaba cita basada en el autor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, García 2004 menciona que, y aquí seguimos escribiendo, ¿sí? Este sería el ejemplo. Mientras que esa cita parentética o entre paréntesis es la que se llamaba antes cita basada en el texto. ¿Por qué? Porque le estamos dando énfasis al texto. Aquí vamos a mencionar la idea del autor, ¿sí? O sea, primero vamos a mencionar la idea del autor o qué es lo que ese autor está diciendo y al final de la cita va a ir los datos del autor y la fecha entre paréntesis. Bueno, aquí sería la fecha y la página porque es una cita textual. Y vamos a darle énfasis al texto. Entonces, por ejemplo, García 2004. O sea, aquí lo importante es que estamos dándole énfasis al texto. Entonces, la cita entre paréntesis o parentética nos va a enfatizar el texto, mientras que la cita narrativa nos va a dar énfasis al autor. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos de eso que les acabo de decir. Entonces, una cita textual de menos de 40 palabras narrativa. Entonces, vamos a colocar los datos del autor antes de la cita. Entonces tenemos Solís, abro paréntesis, 2003 afirma que, abro comillas. Entonces, eso quiere decir que va inmersa en el texto, que yo puedo aquí o antes de Solís escribí algo y en el mismo párrafo va la idea del autor. Entonces aquí copio y pego al hacer un genograma, bla, 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 copio y pego mis menos de 40 palabras, cierro paréntesis, página 60. Mientras que la cita entre paréntesis, yo abro comillas, ¿sí? Coloco, se supone que acá, antes de, perdón,
perdón, aquí antes de al hacer o antes de las comillas quiere decir que escribí algo más, ¿sí? Aquí digamos que hay algo más. Voy a reforzar lo que el autor, lo que el texto me está diciendo, abro comillas, coloco la cita y al finalizar de las comillas abro paréntesis y coloco los datos, ¿sí? Estos datos son muy importantes, apellido del autor, año de publicación y página. ¿Listo? Si tuviéramos una cita textual de más de 40 palabras, si es narrativa, le voy a dar énfasis al autor, en este caso a Vygotsky. Quiero mostrar o dar énfasis a Vygotsky. Entonces, aquí, de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky, abro paréntesis, año de publicación y todo el párrafo con sangría de 2.54. ¿Sí? Y la página al final, si se dan cuenta, no lleva punto al final. Al igual que la cita parentética. Entonces, puede ser en resumen, se puede decir que, bueno, aquí lo importante de utilizar los conectores, copio y pego el párrafo, todo el párrafo va a tener sangría de 2.54 y tengo los datos que me están pidiendo, apellido del autor, o año de publicación y página. ¿Listo? Esos datos van a ser muy importantes en nuestras citas. Si tenemos el parafraseo también puede ser narrativo o parentético, ¿sí? Entonces, si va en cita narrativa, va la misma información. El autor va dentro del párrafo, la fecha va entre paréntesis, vamos a darle énfasis al autor a ese parafraseo. Si vamos a hacer una cita entre paréntesis o parentética, va la misma información. Mencionamos primero la idea del autor y luego vamos a colocar esos datos del autor y fecha entre paréntesis. Luego vamos a dar énfasis al texto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de parafraseo. Entonces, tenemos el parafraseo. Si tenemos cita narrativa, entonces voy a dar énfasis a Cacú. Cacú 2009 refiere que, y acá me inspiro y coloco en mis palabras qué fue lo que dijo Cacú. O si voy a hacer entre paréntesis o parentética, entonces puede ser que aquí estoy primero mencionando la idea del autor y donde termina la idea del autor, entonces abro paréntesis, apellido del autor y año de publicación. ¿Listo? Estos datos van a ser muy importantes en mis citas, tanto en las citas textuales como en el parafraseo. En las citas textuales vamos a mencionar quién es el autor, vamos a tener que decir el año de publicación y en qué número de página está la información que yo tomé. Mientras que en el parafraseo solamente necesitamos autor y año de publicación, que si se pone al inicio o que si se pone al final, esta información ya va de acuerdo a cada uno de ustedes. Si le vamos a dar énfasis al autor, que sería una cita narrativa, o si le vamos a dar énfasis al texto, que sería una cita parentética o entre paréntesis. ¿Listo? ¿Qué pasa si esos datos no están? Porque muchas veces hay información que no la tenemos. Obviamente, lo importante es que esté. Lo importante es que siempre esté esa información. ¿Por qué? Porque las fuentes que nuestros estudiantes deben consultar deben ser fuentes muy, ¿cómo decirlo yo? Como muy fidedignas, que no estén sacadas de otros sitios. Pero pues hay información que a veces es importante que no tiene estos datos que nos pide una cita. Entonces, si no llega a tener al autor, nos dice que cuando un trabajo no tenga un autor identificado, tenemos que citar dentro de las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias. ¿A qué se refiere eso? Al título. Entonces, cuando no hay autor, vamos a colocar el título de lo que estamos leyendo y el año, ¿sí? Como sabemos que son muchas las fuentes que consultamos, entonces, si es un artículo, si es un capítulo de un libro o si es una página de internet, vamos a utilizar comillas dobles para escribir ese título, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver acá, ejemplos, evidencia que ha aumentado la defensa de los niños, abro comillas, informe anual, cierro comillas 2003. Acá, como está entre comillas dobles, puedo deducir, porque acá no sé con certeza si es una página de internet, un capítulo o un artículo. Donde voy a ver este informe anual, de dónde fue que lo sacó o su fuente será en las referencias. Recordemos que cada una de las citas que nosotros tengamos acá debe tener la referencia. La referencia es lo que antes se llamaba bibliografía. Palabras más, palabras menos, bibliografía se utilizaba antes porque eran libros consultados, pero acá ahora se van a llamar referencias porque las referencias
son de muchos sitios que son consultados. Entonces, cada una de estas citas, cada uno de estos autores tiene que estar su referencia. Por lo general, a los estudiantes se les dice que hagan la cita y ahí mismo haga la referencia, ¿sí? Primero, se van a evitar muchísimos dolores de cabeza porque no van a perderse la información, ¿sí? Segundo, van a ahorrar muchísimo tiempo porque si, por ejemplo, coloca todos los autores y después uno dice, no, eso está ahí, yo sé de dónde lo saqué porque eso está en el historial del computador. Pongamos que el computador se le dañó, alguien vino y le borró el historial, ¿sí? Entonces póngase a buscar nuevamente esos autores de dónde lo sacó. Entonces es volver a hacer prácticamente la investigación porque tiene que volver a gastar tiempo, por decirlo así, buscando información que ya tenía. Entonces, para que cierta información... Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Ahorita estamos en un ejercicio, precisamente estamos evaluando los estudiantes y cuando nosotros les solicitamos a ellos que escriban con sus palabras un concepto, pero ellos deben basarse obviamente en lectura sobre ese concepto, allí aplicaría la cita no textual. O sea, la parafraseada. El parafraseo. Sí, señora. Sí, señora. Así sean mis palabras, la idea no es mía. Esa idea es de un autor. Entonces, tengo que respetar los derechos de autor y colocar... Voy a irme un poco hacia atrás. Digamos que recordando que la importancia de las normas APA es proteger los derechos de autor, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y pues los derechos de autor de la misma manera, ¿listo? Vimos un poco frente al formato, cómo es el formato general de la norma, que por párrafo podemos desplegar tres cosas importantes del párrafo, que es la alineación, la sangría y el espaciado. La sangría, por ejemplo, les contaba que cambió un poco de la sexta edición a la séptima, ya que en la sexta edición era de 0,5, acá ya vemos que es de 1,27 porque es automática la sangría que nos da Word. Vimos más o menos cómo es el formato, cómo es la hoja de presentación según APA, cuál es el formato de los títulos y los subtítulos o lo que le llaman en APA los niveles de titulación, cómo sería visiblemente esto, cuál es el formato en sí de las tablas, el formato de las figuras y lo que vimos que es una cita. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que vimos que era una cita, los tipos de citas que hay, tanto citas textuales como parafraseado, que en las citas textuales tenemos menos de 40 palabras y más de 40 palabras se dividen en esas dos, que para las citas textuales debemos tener en cuenta lo que es apellido del autor o quién es el autor, el año de publicación y la página, mientras que en el parafraseo vamos a utilizar quién es el autor y el año de publicación. Que tanto las citas textuales como el parafraseo pueden ser, las citas textuales de menos y 40 palabras puede ser narrativa y parentética o entre paréntesis. La cita narrativa es lo que antes le llamábamos cita basada en el autor y la cita parentética es lo que antes llamábamos cita basada en el texto. Esa fue otro cambio que igual se sigue llevando más o menos el mismo formato de cómo se escribe, pero cambió un poco la terminología. Entonces, aquí vimos unas citas textuales de menos de 40 palabras frente a la cita narrativa, ejemplos, y una cita de menos de 40 palabras de cita parentética o entre paréntesis. Vimos también las citas textuales de más de 40 palabras narrativa y parentética, como si la cita es narrativa, vamos a dar énfasis al autor, entonces el apellido del autor está al inicio de la cita, junto al año de publicación, y colocamos toda la cita o todo el párrafo de más de 40 palabras en párrafo aparte y la paginación al final, y si es parentética, vamos a colocar los datos al final de la cita. ¿Qué datos? El apellido del autor, el año de publicación y la página. Que el parafraseo también puede ser narrativo o parentético, y que si tenemos un parafraseo narrativo, entonces colocamos antes de que yo vaya a parafrasear, recordemos que el parafraseo es decir en mis palabras o expresar en mis palabras lo que el autor está diciendo,
El parafraseo es un ejercicio un poco más juicioso, es más, la séptima edición nos dice que debe prevalecer un poco más el parafraseo sobre las citas textuales, porque lo que les decía, se hace un ejercicio un poco más juicioso frente a la escritura de lo que estamos entendiendo frente al autor. ¿Sí? El parafraseo, obviamente no vamos a colocar puntos de vista o tener algún prejuicio frente a lo que escribamos, sino tratar en nuestras palabras sin utilizar casi sinónimos o sin apelar a todos que sean sinónimos, de decir lo que el autor está diciendo en mis palabras. Entonces, si es narrativo, vamos a colocar al inicio el apellido del autor, el año de publicación y luego en nuestras palabras lo que el autor dijo, ¿sí? O la parentética o entre paréntesis, yo puedo primero colocar en mis palabras lo que el autor dijo y al finalizar de ese parafraseo voy a colocar el apellido del autor y el año de publicación. Que es muy importante tener en cuenta estos datos. Estos datos son importantísimos en las citas textuales, quién, ¿sí? Que es el autor, cuándo, el año y la página, dónde, ¿sí? Entonces, en las citas textuales debemos tener en cuenta autor, año y página, y en el parafraseo, autor y año. Esto es retomando un poco lo que vimos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando no tenemos autor? Entonces, vamos a ver que cuando no hay un autor identificado, vamos a citar el título, ¿sí? De lo que estamos leyendo. Vamos a utilizar comillas dobles si lo que leímos es el título de un artículo, un capítulo o una página de internet. Que podemos anotar en cursiva el título de una revista científica, un libro, un folleto o un informe. Y cuando es anónimo y el autor esté designado como anónimo, entonces vamos a citar esa palabra anónimo, seguida por una coma y la fecha, ¿sí? Anónimo 1998, cuando tengamos un texto que esté designado como tal, el autor anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, que eso pues obviamente en estos casos que no hay autor, que no hay fecha y que no hay página, deben ser excepcionales, o sea, no debe toda la información entonces que encontremos pues sea anónima o no tenga fecha o no tenga página. Recordemos que lo que importa ahorita en APA y pues obviamente a nuestros estudiantes es que investiguen unas fuentes o las bases de datos que tenga la universidad frente a que son bases muy confiables al momento de citar y de utilizar, digamos que toda esa información que hay, o sea, que no de pronto investiguen lo primero que les salga en el Google o el mismo Google académico, no, sino que realmente vean las bases de datos y una información muy confiable, obviamente será que tenga pues los datos que les acabo de decir, pero si en dado caso es una información muy confiable y yo tengo que citarla y no la encontré en ningún lado, se puede utilizar cuando no tengo autor, cuando es anónimo, cuando es sin fecha, entonces recordemos que sin fecha vamos a colocar ese punto F en lugar del año y en vez de la página vamos a colocar el párrafo, que por lo general el párrafo se coloca cuando es información de internet porque toda la información está de corrido. Aquí hay unas abreviaciones que nos pueden, digamos que aclarar un poco este tema, sin fecha, entonces será ese punto F, página para APA es P, páginas es PP punto, y el párrafo es par. Entonces estas abreviaciones nos pueden servir al momento de utilizarlas dentro de las citas que vayamos a hacer. La cita de una cita. Entonces, habíamos visto que la cita de una cita es cuando se accede a información a través de un autor o de un autor a través de otro que lo cita en su escrito. Entonces, digamos que yo tengo el libro de Rodríguez, ¿sí? Y Rodríguez en el 2003 escribió dentro de su libro algo de otro autor, de Mosquera, ¿sí? Y Mosquera dijo, en promedio un estudiante cambia 2 o 3 veces de carrera. La cita de una cita es válida también como para algunos documentos que pueden ser inéditos o que no son tan fáciles de conseguir, por ejemplo, este Mosquera, que no sea tan fácil de conseguir. Mosquera en donde escribió sobre la deserción académica, en este caso, que está hablando sobre la deserción académica. Entonces, la cita de una cita, en la séptima edición ahorita también nos está mostrando que es mejor no usarla mucho, ¿sí? O sea, sí se puede realizar, pero sería como en medida justa, o sea, que no tampoco sea cita de una cita. Aquí nos manda un poco más a buscar las fuentes primarias, ¿sí? O a buscar esa fuente importante o básica
que yo necesito a la hora de citar. Entonces, en este caso, pues no mencionaría a Rodríguez, sino que tendría que buscar esta cita primaria Mosquera, donde fue que habló sobre la deserción académica. Pero si digamos que la buscamos por todo lado y no hay posibilidad de encontrarla, pues entonces haríamos la cita de una cita. Al igual que la cita de una cita, muchas veces, perdón, valga la redundancia, a veces la cita de una cita está dada que el primer autor, el autor primario, tiene un año de publicación y el otro autor, ¿sí? También tiene otro año de publicación. Entonces, cuando son de años diferentes, la cita de una cita, pues fácil, colocamos al lado de, por ejemplo, en este caso, Richaud, el año de publicación 2006, como se citó en Mestre et al. Aquí este et al nos muestra que hay más de 3 autores. En este caso, la norma cambió un poco frente a las reglas según los autores y ya creo que ya lo vimos, si no ya ahorita lo vamos a recordar. Entonces aquí ya sabemos que hay más de 3 autores, Mestre et al, el año de publicación y la página en la cual encontré esto. Bueno, igual esto acá es parafraseado, si se dan cuenta, porque no tiene comillas ni está en párrafo aparte. Les mencionaba un poco sobre las comunicaciones personales. Las comunicaciones personales están dadas cuando de pronto hay chats o hay mensajes por correo electrónico o yo realicé una entrevista sobre investigación y esa entrevista no está publicada en ningún lado. Lo mismo esos chats o esos mensajes que de pronto nos puedan enviar en algún correo electrónico, entonces se pueden colocar como citas de comunicaciones personales. Entonces, ¿cómo las podemos colocar? También iría narrativa y parentética o entre paréntesis. Entonces, puedo colocar el nombre de a quien o de la persona, por ejemplo, que entrevisté o quién es el, digamos que puede ser el apellido de la profesora o del docente o del chat que me comunicaron. Comunicación personal, día, mes y año, ¿sí? Y lo mismo la cita parentética, puede ser que aquí antes del paréntesis yo escriba lo que me dice esa comunicación personal que yo quiero remitir. ¿Listo? Aquí hay una nota que nos viene diciendo que esas comunicaciones personales las podemos citar, pero no van a estar incluidas en la lista de referencias. Entonces, ellas no van en las referencias. ¿Listo? Otras maneras de citación. Por ejemplo, si un autor ha escrito en el mismo año varios libros, entonces simplemente lo vamos a identificar por el A o por el B. Entonces, por ejemplo, Rodríguez 2020A, puede ser que esto lo haya escrito en enero, y este Rodríguez 2020B, puede ser que este libro Rodríguez lo haya escrito en junio. Entonces, simplemente lo vamos a identificar con A o con B, de acuerdo al mes o cuál libro escribió primero Rodríguez. ¿Listo? Esto sí fuera así. Vimos un poco la regla según los autores. La regla según los autores, pues vimos aquí varios ejemplos de Vygotsky, de Solís, de Cacú, vimos un solo autor. Entonces, uno simplemente si tenemos un solo autor, tenemos el apellido del autor y el año de publicación, ¿sí? Tanto en la cita parentética como en la cita narrativa. Si son 2 autores, pues simplemente vamos a colocar el apellido de uno y el apellido del otro. Entonces, Vargas y González 2020 o Vargas y González 2020. Esto sería como la manera visual de colocarlos. ¿Listo? Si son de 3 o más autores, desde la primera vez que lo utilicemos, vamos a colocar el apellido del primer autor más et al. Recordemos que et al viene del latín y otros y colaboradores. Entonces podemos colocar Cardona et al 2020. Si veo esta primera cita así, ya sé que ahí hay más de 3 autores. ¿Listo? O Cardona et al y entre paréntesis el año. Autores corporativos sin abreviatura. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá pues no tiene ninguna sigla que la identifique. Entonces, pues simplemente Alcaldía de Bogotá, Alcaldía de Bogotá. O si llega a ser un autor corporativo con abreviatura, en la primera cita vamos a utilizar las 2 cosas. Tanto el nombre completo de la institución o del autor corporativo y la sigla. Y de ahí en adelante vamos a utilizar solamente las siglas, ¿sí? Recordemos que como escritores, o pues recordarle a nuestros estudiantes que cuando somos escritores, ¿sí?
una de las características que tiene un buen escritor es ubicar al lector frente a lo que estamos escribiendo. Entonces, esta es una manera de ubicar a la persona cuando nosotros estamos desarrollando un escrito, ¿sí? Puede ser que la persona no esté contextualizada con qué es el ICBF, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Contextualizarlo antes de que comience a ver las siglas nomás. Entonces, colocamos entonces el nombre del autor corporativo, de acuerdo con o según con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o el Instituto Colombiano de Bienestar, ICBF. Depende cómo la queramos hacer, si es parentética o narrativa. Y dice las subsecuentes citas ya serán pues solamente la abreviatura. Entonces, o las siglas que tiene el autor corporativo, el ICBF, la OMS, la SED, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, la SED, Secretaría de Educación Distrital, o el MEN, el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí colocamos esas siglas. ¿Listo? Bien, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros? ¿Retomamos bien? Sí, ¿cómo les quedó? ¿Les quedó clarito o más o Súper menos? claro, pues yo entiendo, digamos, aquí algunos cambios. Yo tenía una inquietud con relación a la cita que tú nos habías planteado, por ejemplo, Universidad Nacional Abierta a Distancia, que ya no se escribía la sigla, sino que se escribía completa, ¿verdad? El nombre completo Las de la dos. universidad. Sí. Ah, en la No, portada o acá en la regla según los autores, Mayesita. es que no recuerdo si fue en una cita. No, en las citas, primero entonces ustedes van a escribir Ah, el la autor, portada. sí, en la portada tienen que escribir el nombre completo. El nombre completo, Ya. acá voy a mostrarles un momentico. Acá cuando estamos en la portada, nosotros, por ejemplo, muchos pues nos conocen como Uniminuto, pero pues nosotros somos Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces aquí en la portada es importante colocar el nombre completo. Entonces acá No se poner, ahí no se pueden poner entre paréntesis una. siglas. Pues la pueden poner si es válido, pero pues la idea es que esté el nombre completo de la universidad. Ah, bueno. Pues Perfecto. en este caso lo pueden poner porque pues digamos que ustedes son reconocidos como UNAD. Entonces puede ser Universidad Nacional Abierta y a Distancia y entre paréntesis UNAD, como para hacer Perdóname, sí, perdóname que me haya devuelto tanto, pero es que eso me quedó sonando. Muchas gracias. No. Y de la misma manera me imagino como la universidad que es, ustedes son una universidad que escribe muchísimo, precisamente acá en la regla según los autores también ustedes tendrán libros en nombre de la universidad. Entonces acá la primera vez que yo voy a utilizar UNAD, pues voy a tener que escribir Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entre corchetes, UNAD, entonces también lo voy a utilizar acá. Y de aquí en adelante, como ya contextualicé a mi lector, puedo utilizar las siglas UNAD. Entonces ya no necesito colocar todo el nombre completo, sino que ya vamos a colocar las siglas a las subsecuentes citas después de que yo haya explicado la UNAD. ¿Listo? Más o menos ese fue un recorderis hasta el día de hoy de lo que vimos un poco la semana pasada. Entonces vamos a ver lo siguiente. Las referencias. Las referencias, entonces dijimos que hay tres cosas muy importantes que íbamos a ver, digamos que en esta capacitación sobre normas APA. Lo que fue el formato, que ya lo vimos un poco, las citas y las referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? Es lo que antes llamábamos bibliografía, sino que hoy en día ya no lo llamamos bibliografía, entre otras cosas, porque no solamente utilizamos libros, ¿sí? Antes se llamaba así. Bueno, igual hay otras muchas más razones, pero digamos que esa es una de las grandes razones por la cual ya no se llama bibliografía, sino que se llaman referencias. ¿Listo? Estas referencias, obviamente como ya son muchísimas las fuentes consultadas, pues por eso digamos que se le dio un nombre más global que bibliografía. Las referencias nos dicen que es un listado de fuentes consultadas en la elaboración del escrito y se encuentran citadas en el texto, ¿sí? Entonces, digamos que todas las citas que nosotros mencionamos, la alcaldía, la UNAD y demás,
Nosotros ahí no escribimos ni sitios, ni URLs, ni si es un libro, nada. Ahí solamente escribimos los datos. ¿Qué datos fueron los que escribimos en las citas? ¿Quién me recuerda? ¿Qué datos vemos nosotros en una cita? ¿O qué datos debemos colocar nosotros en una cita? En una cita textual. Dime. El autor. Sí, señora. Y el año. Y si es posible la página. También entre paréntesis, si es textual y es entre comillas menos de 40 palabras y va incluida dentro del texto. Es lo que recuerdo. Y si es de más de 40 palabras, se puede incluir. Lo mismo, al principio autor y año, si lo tomamos como encabezado, sin comillas, centrado, y en la parte final del párrafo, sí hay que ubicar la página del texto. Muy bien, sí, señora, muchas gracias. Su merced resumió perfectamente. Y el parafraseo, solamente vamos a incluir el apellido del autor y el año de publicación. Entonces, digamos que todos los autores que citamos deben tener sus referencias, ¿sí? Aquí es muy válido aclararle a los estudiantes que cada vez que citen, referencien. ¿Por qué? No sé si la vez pasada les alcancé a decir este pedacito. Porque cada vez que citen, que referencien. Porque cuando un estudiante cita y no hay referencia, es plagio. O cuando un estudiante cita, o más bien, o referencia y no encuentro la cita, pues es plagio, ¿sí? No solamente por eso, sino porque se van a ahorrar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Frente a qué? Frente a que hay mucha información que nosotros podemos, uno puede confiarse, uno dice, las referencias es lo último, dice que se encuentran citadas en el texto y que se ubican al final del documento, eso está al final del documento, entonces yo las voy a dejar al final. ¿Qué pasa si hacemos eso? Se nos puede perder muchísima información. O nos tocaría volver a buscar todos los autores de dónde fue que los saqué. Entonces, pues obviamente nos va a hacer perder mucho tiempo y posiblemente nos estresemos y creemos o entremos en shock, ¿sí? Porque pues no encontró las referencias y toca volverlas a buscar y volver a buscar todos los autores de dónde los sacó y al otro día tenga que entregar un trabajo importante, pues obviamente va a ser algo muy estresante para cualquiera. Entonces aquí yo les digo por lo general a los estudiantes que cada vez que cite haga la referencia alterna, ¿sí? De esa manera pues podrá, digamos que no estresarse y entregar también sus trabajos a tiempo, ¿sí? Y por aquello del plagio, si no cito y no referencio adecuadamente. Otra cosa también que le digo frente a las citas, es que, sí, cuéntame. Zaida, lo que pasa es que hay una pregunta en el chat de Harold. Sí, señora. Y menciona que en los antecedentes, cuando uno copia el resumen y dentro de él están las abreviaturas, hay que poner el nombre completo de ese resumen. No sé si Harold tiene el micrófono y también puede exponer la consulta. En los antecedentes, si es una cita o si estás haciendo algo textual, si es una cita textual, debes colocar igual las siglas y lo que significan las siglas. Porque es que lo que pasa es que a veces damos por sentado que la persona entiende perfectamente qué es esa sigla, pero posiblemente en otro sitio no sea igual. Por eso está entre corchetes. Los corchetes en APA se utilizan mucho para hacer notas aclaratorias y sobre todo acá pues nos está dando una información precisa de que esto que estoy hablando acá pertenece a esto, ¿sí? Entonces vendrían a ver los corchetes. Si en una cita textual no aparecen, no los coloquemos. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un momentico, voy a abrir aquí un Word. No sé, pongamos que, voy a poner aquí una hojita en blanco. Pongamos algo de acá. No sé, puede ser esto. Voy a poner que esto sea, no sé, que esto sea algo de los antecedentes. Entonces, digamos que acá, bueno, voy a acomodar acá, voy a párrafo, me voy a la izquierda, aquí sangría, no, esa es sangría francesa, primera línea, interlineado doble. Aquí esto va en 0, acá esto va en 0, listo. Entonces voy a hacer así, listo. Entonces digamos que, por ejemplo, acá, que esto sea textual,
Pongámonos que esto es algo textual y que esto, digamos que voy a hacer algo sencillo, que los antecedentes, dice acá, que esto sea textual, que diga aquí organización, perdón. Es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Organización, me falta una. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O digamos que esto es algo que yo quiero decir, ¿sí? Y que está dentro de los antecedentes, ¿sí? Que dice la Organización Mundial de la Salud y que esto va, digamos que, no sé, puede ser que esto vaya entre comillas, ¿sí? Yo puedo hacer las dos cosas, sí, porque hay menos de 40 palabras, ¿no? Y aquí al finalizar voy a colocar la página, no sé, página 20. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, voy a decir algo de los antecedentes sobre la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero digamos que esta cita como tal, y por aquí más adelante dijera Organización Mundial de la Salud nuevamente. Ay, ¿qué hice? Y aquí dijera otra vez Organización Mundial de la Salud. Si yo tengo una cita y esta cita es textual, ¿sí? Y tiene algún error de ortografía, yo tengo que dejarla con algún error, con el error de ortografía que tiene. Si acá en Organización Mundial de la Salud no está textualmente OMS, no la pongo. Si no está, ¿sí? Si lo que yo quiero mostrar es esto y lo que yo quiero resaltar, o sea, un poco que dentro de la Organización Mundial de la Salud y esto que yo cite aquí textual, vuelve a mencionar Organización Mundial de la Salud, pero dentro de lo textual no dice OMS, no se lo pongo, ¿sí? Porque estoy alterando la cita. Pero acá, como se supone que es mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Acá sí le puedo colocar la OMS. ¿Antes de qué? Antes de colocar esa cita textual que está diciendo acá. No sé si me expliqué. ¿Será que él puede abrir el micrófono y conversamos un poquito a ver si me expliqué o no me expliqué? Muy buenas tardes, doctora. Le comento. A mí me pasó un caso, o sea, me está aconteciendo eso en la tesis, por lo que yo mandé los antecedentes de otro país, digámoslo así. Entonces me sale la abreviatura, digámoslo OMS, más no dice Organización Mundial de la Salud. Entonces me dicen que coloque el significado de la abreviatura porque antes de, sí, porque es que a lo que venía diciéndoles ahorita, nomás a cerrar el micrófono y charlamos un ratico. Resulta que como yo soy escritor, y en este caso, por ejemplo, tú estás escribiendo, ¿sí? Tú tienes que ubicar a tu lector. Entonces, una manera de ubicar es que si yo coloco la OMS, ¿qué va a pasar? Que cualquiera puede entender lo que sea. Puede interpretar que es la Organización de Medicamentos Sólidos, estoy hablando puras bobadas, ¿sí? Por no decir otra palabra, ¿sí? La persona dirá, ¿pero qué es OMS? Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que escribir de cierta manera que eso significa la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Si yo no la coloco la primera vez que tú vayas a mencionar esa sigla, yo tengo que contextualizar a mi lector que voy a hablar sobre esa sigla. O sea, que cuando yo hable de la OMS, la persona me va a entender que la primera vez que yo la cite, coloqué que es la Organización Mundial de la Salud. Por eso es importante que cuando nosotros utilicemos siglas de cualquier clase, ¿sí? Ya sean como autores o que yo me quiera expresar sobre alguna organización, alguna entidad, perdón, ¿sí? Ahí yo tengo que ubicarlo frente a qué es la OMS, ¿sí? ¿Quién me dice qué es el MEN? Acá lo estoy escribiendo. ¿Qué es el MEN? ¿Quién me dice? El Ministerio de Educación Nacional. Sí, señor, muy bien, ¿sí? Pero si yo no coloco antes,
¿sí? Que el MEN es el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué va a pasar? Pues que la persona va a decir, Zaida me está hablando en inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le estoy hablando en inglés? Pues puede ser que no me entiendan. Entonces, yo aquí contextualizo antes que, por ejemplo, no sé, de acuerdo con el, acá, ministerio, yo tengo que buscar como escritor cómo colocar para que la gente me entienda que el ministerio es el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? De Educación Nacional. Entonces ahí sí, abro mis paréntesis bien lindos, bien bonitos, y voy a escribir qué es el MEN. ¿Sí? Y de ahí en adelante, yo puedo, por ejemplo, y aquí ya coloqué bla, 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 sobre el Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? De aquí en adelante, yo puedo de pronto escribir, por ejemplo, aquí punto aparte, entonces, ¿cómo lo afirma el MEN? Y ahí sí ya puedo utilizar la sigla nomás. O sea, ahí ya no necesito colocar todo lo que dice aquí, Ministerio de Educación Nacional. No, ahí ya puedo de ahí en adelante, como lo afirma el MEN, según el MEN. Bueno, entonces ya ahí ya estoy contextualizando a mi lector según el MEN. Entonces ya sé que el MEN no es el hombre o algo así, sino que es el Ministerio de Educación Nacional. Es igual que, bueno, por ejemplo, Colciencias, cada letra no significa nada, Colciencias es Colciencias, Colciencias no, digamos que no iría cada cosa, digamos que Colciencias, entonces según Colciencias dice, Colciencias menciona, Colciencias es Colciencias, ¿sí? Entonces, si me entendiste, sí es necesario que coloques qué significa la abreviatura para que las personas se ubiquen. Es como, bueno, acá sí es porque es algo muy general, que yo hablo un poco sobre las abreviaturas, pero es a lo que se refiere sin fecha, página, páginas y párrafo. Digamos que frente a nosotros como docentes que sabemos, digamos que las abreviaciones que se pueden colocar para ser sin fecha o con página o sin página o que sea un párrafo, esto sí es importante que no lo sepamos. Digamos que esto no es importante que nosotros lo abreviemos para que alguien que lea y sabe de APA sepa lo que significa, ¿sí? Ya uno da por sentado que par, pues será párrafo, que p punto será página, pp páginas y s.f sin fecha, ¿sí? Pero sí es importante que cuando nosotros vayamos a utilizar cualquier tipo de autor corporativo que tenga abreviatura, tenemos que decir primero a qué nos vamos a referir con esa abreviatura. Entonces sí la tienes que colocar. ¿Listo? Palabras más, palabras menos después de todo lo que te dije. Espero que me haya hecho entender. ¿Sí me hice entender? Bueno, en ese contexto yo sí lo entiendo, porque uno tiene que hacer la referencia primero de eso. Eso es lo que estamos hablando de cita. Pero yo lo que digo es, en los antecedentes, de pronto me estoy desviando del tema, en los antecedentes uno lo busca internacional, nacional, regional, lo que uno está buscando. Entonces yo tomé ese antecedente internacional. Entonces, en los videos que veo de asesoría, me dice, toma el resumen, cópialo, córtalo y pégalo igualito. Entonces, tiene esas siglas y las siglas no están, o sea, no tienen el significado al lado. Entonces, no las pongas. Tienes o trata de colocarlas antes de que copies y pegues. A eso me refiero. O sea, antes de que tú copies o pegues esos antecedentes, trata, por ejemplo, digamos que esto fue lo que tú copiaste y pegaste. ¿Sí? Que aquí, por ejemplo, no están las siglas de la OMS. Trata de exponerlas antes de lo que tú copies y pegues. Trata de hacer una frase que se supone que la cita tampoco puede ir sola, ¿no? Como que defiéndase usted sola, sino que yo tengo que articularla. Antes de eso que tú vas a colocar, trata de colocar un párrafo o unas palabritas que introduzcan que posiblemente expliquen esa sigla. No sé si me hago entender. Que te corté, sí, discúlpame. ¿Sí? No. Ahora sí te entiendo, sí, pero imagínense, uno coge el país, otro país,
y hacerte referencia a ese resumen y parafrasear eso antes de esa sigla, porque la verdad son un poco siglas, entonces se torna difícil, pero sí ya te entendí, tocará buscar otra que no tenga tanta O si referencia en no, esa parte. o si no podrías, no cierres tu micrófono, o si no podrías hacer un pie de página que puede, los pies de página no son muy usados en APA, pero en este caso de pronto nos podrían salvar la patria, por decirlo así, de pronto me entiendan el lenguaje coloquial, nos salvan patria frente a que ese pie de página me puede estar dando como el nombre de cada sigla, o qué significa cada sigla. ¿Sí? Entonces ahí va la manera tuya creativa de escritor. Si la quieres, porque si son muchísimas, pues ahí te salvaría un pie de página, o si no, tocaría hacer un párrafo introductorio antes de colocar esa cita textual, porque me imagino que esa cita textual puede llegar a ser de más de 40 palabras. Entonces, ese párrafito introductorio antes de las más de 40 palabras, puede ser que ahí diga lo que significa cada una de esas siglas. Ya en lo textual, si están solo las siglas, no las vayas a colocar, porque eso es adulterar la cita. Ya, entendido, ¿no? Gracias por el aprendizaje. No, señor. Es como acá. No sé si me estás viendo en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice cita textual de más de 40 palabras. Puede ser que aquí donde diga de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky, puede ser que yo escriba un párrafito introductorio a esto. Y acá están todo el pocotón de siglas que tú dices, ¿sí? Entonces, aquí en este párrafo introductorio yo puedo colocar algo que me ubique frente a estas siglas que voy a mencionar aquí en la cita textual de más de 40 palabras. Si aquí están solamente ya las solas siglas, hay que dejarlas así, porque yo no puedo, por ejemplo, esta clase, no sé si alcanzan a ver, esa clase está con comillas, ¿sí? En el texto original tiene comillas, yo no las puedo quitar, ni las puedo poner porque sí, porque eso se llama adulteración de cita. Y si yo adultero cita, pues eso también hace parte del plagio. Entonces, eso es algo importante. ¿Sí están viendo mi pantalla o de pronto no la están viendo mi pantalla? Sí, señora, perfecto. Ah, bueno, listo. Vale, listo. Entonces, ahora sí, nos vamos para la última parte, ya no los aburro más, frente a las referencias. Las referencias son un poco más sencillas frente a todo lo que tiene que ver con las citas. ¿Por qué? Porque la referencia simplemente APA nos va a dar un formato que nosotros tenemos que seguir paso a paso. ¿A qué voy? Que si lo que yo voy a cita o tengo la cita de un libro y voy a hacer la referencia, pues me voy a ir, por ejemplo, al manual y voy a buscar la referencia de un libro. ¿Sí? Y la voy a hacer tal cual como me diga el manual o como me diga la norma, ¿sí? Recordemos que la norma, aquí nos va a llegar prontamente el manual de normas APA, que pues está avalado por manual moderno, que es, digamos, que los que tienen aquí el derecho o los derechos frente a APA en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simple, si yo sé que yo tengo un libro y ese libro lo tengo en físico, entonces me voy a remitir a ver cómo es que se hace una referencia de un libro en físico. O si yo tengo un simposio, entonces voy y lo busco. Entonces aquí es un poco más sencillo, aquí simplemente es seguir el paso a paso o el orden que nos dé la norma. Entonces ya dijimos que es unas referencias, ¿sí? Las referencias es el último título que voy a encontrar dentro de mi documento. Y hoy en día se recomienda usar más el DOI que la URL. ¿Sí? Sabemos que el DOI es el número de identificación digital que tienen los libros, la URL pues es el enlace, ¿sí? Si lo que yo tengo es el enlace, pues colocaré la URL, si no tiene DOI pues no hay ningún problema, ¿sí? Pues pongo solamente la URL, pero ya vamos a ver algunos libros que de pronto tienen DOI, cómo haríamos las referencias. ¿Listo? Que vamos a tener en cuenta que la sangría va a partir de la segunda línea, es la que encontramos cuando hacemos en párrafo. Me voy a volver aquí un momentico, cuando estamos aquí en párrafo, y que ustedes ven aquí que dice párrafo, alineación, sangría. Aquí donde dice sangría, dice primera línea y sangría francesa. Nuestras referencias van a ser en sangría francesa. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a ver que van a ir la sangría a partir de la segunda línea, van a ir en orden alfabético de acuerdo a los apellidos de los primeros autores y sigue a espacio doble. ¿Listo? Nuestras referencias van a tener una constante. ¿Cuál va a ser la constante de esas referencias? ¿Quién es el autor? ¿Sí? El año de publicación
y la fuente. Esas son 3 cosas importantes de nuestras referencias. Todas las referencias van a iniciar con un autor, con un año y con una fuente, aunque el año puede cambiar y la fuente también cambia, ¿no? El autor puede ser una persona, ¿sí? Puede ser una corporación, puede ser el título de una página de internet, ¿sí? Y aquí es donde me voy a dar cuenta todos los autores que yo mencioné en mi texto, de dónde fue que lo saqué, porque aquí ya va a ir la fuente. Mi constante, entonces, ¿cuál será? Apellido, coma inicial del nombre, punto, año, eso si fuera una persona, o el nombre de la institución, Alcaldía de Bogotá, o el nombre de un instituto o de una corporación, ¿sí? O el título de un libro. ¿Listo? Entonces, si lo que yo tengo es un libro y ese libro está impreso, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Mi constante, apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto, título en cursiva y editorial. No necesito nada más. Si ese libro lo tengo en físico. Si este libro está en versión electrónica, los mismos datos, apellido, coma inicial del nombre, año, título en cursiva, editorial y el HTTP. No sé si ustedes recuerdan que en la 6ª edición, antes del HTTP decía recuperado de, ¿sí? Acá lo quitaron. En la 7ª edición, ese fue otro de los cambios. No va recuperado de, va simplemente el HTTP. ¿Listo? Si es el capítulo de un libro, ustedes saben que el capítulo de un libro es cuando un libro es editado y consta de capítulos escritos por diferentes autores. Entonces, ¿cómo sería esa referencia? Entonces, voy a colocar apellido inicial del nombre, año de quien escribió el capítulo que yo tomé, título del capítulo, punto, en inicial del nombre, apellido, ed es el editor de qué, del libro, porque ahí sigue el título del libro en cursiva, de qué página a qué página va el capítulo que yo investigué y editorial. Entonces, en este caso, por ejemplo, Pereira F. en el 2008 escribió el título del capítulo que se llama El Laboratorio de la Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, punto, en R. Oyuela ED, el editor es R. Oyuela, del libro que se llama Los Laboratorios de la Psique, una historia de la psicología experimental en Colombia. El capítulo que yo investigué va desde las páginas pp.159 a 180 y la editorial es Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, digamos que esto, ¿sí? Simplemente seguir como nos dice la norma que debemos hacerlo. ¿Listo? Si tengo una revista y esta revista es científica, entonces voy a colocar apellido inicial del nombre, año, ¿sí? Título del artículo. En cursiva, aquí va a ir es el nombre de la revista, el volumen, el número de qué página va y el HTTP, ¿sí? Si yo tengo un artículo que es con DOIT, entonces va a ir apellido iniciales de los nombres, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay más de 3, entonces, ¿cómo sería? Apellido de uno, apellido del otro y apellido del otro, con las iniciales de los nombres, la fecha o el año de publicación, el título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y de qué página va. Y aquí en vez del HTTP, que es la URL, iría el DOI. ¿Sí? Mientras que aquí se dan cuenta que si es igual, apellido inicial del nombre, título del artículo, nombre, volumen de la revista, número de qué página va y aquí va el HTTP. O sea, aquí puedo colocar el número del DOI, que es el número de identificación digital, o puedo colocar la URL. Entonces, si tengo DOI o si es sin DOI. Si tengo un periódico, ¿sí? Si lo que yo de pronto voy a referenciar fue de un periódico, entonces voy a colocar igual quién es el autor, apellido inicial del nombre. Aquí al año le agregamos mes, día. Entonces, año, mes, día. Título del artículo, nombre del periódico en cursiva. No sé si se han dado cuenta que las cosas que están en cursiva es como para darle importancia en APA, ¿sí? Entonces, si yo le quiero dar importancia a algo, o bueno, en este caso queremos resaltar quién es el periódico al cual estamos haciendo la referencia. Nombre del periódico y de qué página va. Entonces, si está impreso, tenemos Manrique, J 2010,
Noviembre 14, La bestia que se tragó a Armero, El Espectador, va de la página 16 a la página 17. Si es electrónico, Jaramillo M, 2012, febrero 7, la revolución tecnológica sigue siendo primordial en la educación. Vea, ¿quién va a pensar que desde el 2012 están avalando muchas cosas sobre la revolución tecnológica? Bueno, y ustedes de la UNAD son más duros todavía en eso, nos llevan años luz, porque son unos monstruos frente a la educación virtual. Y vean, aquí hay un artículo de qué periódico, del Tiempo, y el HTTP, ¿sí? Que en este caso sería ya no va el recuperado de, si se han dado cuenta. Desde lo académico podemos tener trabajos de grado, tesis, que por lo general cuando se hacen unas tesis o cuando hacemos las tesis, pues tenemos que revisar otras tesis frente al mismo tema, entonces, o que se ha hablado sobre el tema. Entonces tenemos nuestra constante, apellido inicial del nombre, año, título de la tesis en cursiva, en corchetes, qué tipo de tesis es, si es de una tesis de trabajo de grado, maestría, doctoral, coma, nombre de la universidad, cierro corchete, punto, nombre del repositorio y el HTTP. Entonces, por ejemplo, aquí Gómez PF, guía del manejo de construcción de material adaptado para una persona en situación con discapacidad visual. Es una tesis de pregrado de la Universidad del Rosario y reposa en el repositorio institucional de la Universidad del Rosario y la URL o el HTTP. ¿Sí? Si a la tesis se le asigna un número de publicación, porque a veces las tesis van con número de publicación o son publicadas, se coloca entre paréntesis después del título de la tesis y esta irá sin cursiva. Entonces tenemos el mismo ejemplo. Gómez PF, guía del manejo para la construcción de material adaptado a discapacidad visual, entre paréntesis, si se dan cuenta, coloco que es la publicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, abro corchetes, que es una tesis de pregrado de la Universidad del Rosario y que reposa en el repositorio de la Universidad del Rosario y la HTTP. Entonces tenemos las dos. Y ahorita muchas de las tesis pues tienen ese número de publicación. Entonces digamos que esto también sería algo nuevo que se le agregó a la norma. Si tenemos simposios o conferencias, entonces también vamos a tener nuestra constante, sino que le vamos a agregar mes día. Entonces, apellido inicial del nombre, año, mes día. En cursiva, el título de la ponencia. En corchetes, ¿qué es? Si es una conferencia, si es una sesión de conferencia, si es una sesión de póster o si es una ponencia. O si es una conferencia o es un simposio, presentación de conferencia o si es un simposio. Nombre del simposio o de la conferencia, lugar y HTTP. Entonces, por ejemplo, aquí Manrique Aponte, 2011, junio. Obviamente, si yo no tengo el día, pues no me lo voy a inventar. Evolución del estudio y conceptualización de la conciencia sería el título de la ponencia. Estoy colocando entre corchetes que lo que vi es un simposio. Y el nombre del simposio, ¿sí? Y el lugar, Medellín, Colombia, por ejemplo, acá. ¿Listo? Si es electrónico, ¿qué puede ser electrónico? Por ejemplo, una página web, ¿sí? Entonces voy a colocar apellido inicial del nombre, año, mes, día, título de la página, nombre del sitio web y el HTTP, ¿sí? Que eso por lo general lo tiene cualquier sitio web. Si es de YouTube, audiovisuales que podemos utilizar, por ejemplo, YouTube. Entonces voy a colocar cuál es el nombre de la cuenta, ¿sí? De dónde saqué el video, año, mes, día de publicación, título del video en cursiva, entre corchetes, miren que aquí estoy haciendo una nota aclaratoria que es un video, página o plataforma y el HTTP. Por ejemplo, aquí COTS 2012, diciembre 21, video, es de YouTube, ¿sí? Y el HTTP. Una película. Entonces, aquí, por ejemplo, viene como otra variante porque digamos que en la anterior edición, todo esto, lo que era películas, simposios, era una información muy larga que me pedía la norma, a veces muy difícil de encontrar. Y si ahorita nos damos cuenta, las referencias son un poco más sencillas de ubicar. ¿Esto qué será? ¿Sí? Es algo más fácil de digerir. Un poco las referencias, quitaron alguna información que no era tan fácil de encontrar y la dejaron un poco más corta esas referencias.
Por ejemplo, acá si es una película, tenemos el apellido inicial del nombre, quién es el director, o sea que estos son los datos de quién es el director, el año de publicación, el nombre de la película, aquí estamos en corchetes diciendo que es una película y la productora, antes tenía muchas más cosas. Entonces aquí LeBron Gris, director 2007, Escritores de Libertad, película Paramount Home Entertainment, ¿sí? Entonces es un poco más sencillo de ubicar un poco los datos frente a las referencias. Canción, ¿sí? Por ejemplo, si es una canción, entonces mi constante, ¿sí? Aquí es apellido inicial del nombre o nombre del cantante o grupo musical. En este caso, por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers. Entonces, el año que se publicó, en el 99, el título de la canción, aquí es Other Side. En estos corchetes estoy aclarando que es una canción en título del álbum, en Californication y la productora, Warner Bros. Records. Entonces, así más sencillo. Los podcasts hoy en día son muy utilizados, entonces, ¿cómo serían las referencias? Mi constante, apellido iniciales de los nombres o inicial del nombre, año, mes, día de publicación, título del capítulo del podcast, número del episodio si llegase a existir. Entre corchetes estoy haciendo una nota aclaratoria que es un episodio de podcast, el nombre del podcast y el HTTP. Si llega a ser de una diapositiva, por ejemplo, en PowerPoint, entonces tengo igual mi constante, apellido inicial del nombre, aquí otra vez año, mes, día, título de la presentación en cursiva. Entre corchetes estoy haciendo una nota aclaratoria. Aquí miren si ven que todo se utiliza en corchetes. Aquí estoy diciendo que es un podcast. Aquí estoy diciendo que es un PowerPoint. ¿Sí? Diapositivas de PowerPoint, el sitio web donde están disponibles y el HTTP. Que por lo menos, por ejemplo, hay muchas que es por SlideShare, que ese nos puede, que son como muchas diapositivas en PowerPoint que las suben a las redes. Listo. Espero no haberlos aburrido mucho, espero haberme hecho entender. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y pues por darme este espacio y por la confianza, de verdad que sí, muchísimas gracias. Entonces, creo que no es más, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quieran hablar sobre algo. A ustedes, Jairo, Nelson, de verdad, las 14 personas que están aquí con nosotros, doctora Lilibet, muchas gracias, profe Maya, de verdad que sí, muchas gracias a ustedes. No sé si tengan algo por decir, algo que preguntar. No, a ti muy amable por todo, de verdad que estamos inmensamente agradecidos porque es importante escuchar a una profesional, una persona experta frente a la implementación de la norma. Entonces, pues, de verdad que valoramos muchísimo la disposición y el espacio que has abierto para nosotros. Muchas gracias de verdad, mi Zaida Bella. Doctora Amparo, si me iba a decir algo. Sí, ella iba a decir algo. Sí, muchas gracias, muy amable por compartir su conocimiento. Yo quería una pregunta. En este momento estamos, pues yo al menos no he terminado de calificar, y revisando pues los trabajos, los estudiantes deben tomar unas fotografías. Hay unos estudiantes que las toman pues que no son de su autoría, y otros estudiantes pues son fotografías de su autoría. En ese caso, usted sería tan amable, porque ellos ahí han fallado mucho en referenciar las fotografías. Usted sería tan amable de indicarnos cuál sería la manera correcta. Pues ellos van a preguntar, bueno, si está mal, ¿cuál es la forma correcta de referenciar la fotografía en norma APA? Listo, sí señora, muy buena pregunta. Y eso lo vamos a ver acá, donde son las figuras. Voy a poner un momento acá el formato de figuras, ¿sí? APA nos menciona, palabras más, palabras menos, que
todo lo que en APA no es una tabla, que por lo general las tablas son elaboraciones de los resultados que nosotros mostramos en un proceso de investigación o en cualquier proceso. Uno de pronto hace una tabla para que sea un poco más evidente la información que yo tengo. Por lo general las tablas son hechas por nosotros mismos, ¿sí? O por los mismos estudiantes. Cuando un estudiante está tomando una figura, una fotografía, una imagen, un gráfico y demás, todo eso APA lo va a agrupar y lo va a llamar figura. ¿Sí? Entonces esas fotografías se llamarán figuras, a menos que mi trabajo se base solamente en fotografías, se llamaría fotografía. Pero digamos que si es una fotografía esporádica, o porque más bien APA hace esto, que sean tablas o figuras, porque al finalizar, y lo que yo les decía un poco de la norma, es que la norma trata como de agrupar algunas cosas y de obviar otras. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando de pronto vamos a hacer la tabla de contenido, después de los anexos, vamos a ver listado de tablas y listado de figuras. Entonces, si las vamos a mencionar, si digamos que fue una figura esporádica, ¿sí? Que haya sido una sola fotografía, pues la voy a llamar figura. ¿Sí? Si la figura, obviamente, digamos que aquí es una foto, pongamos que esta es mi cara, este círculo de colores es mi cara. ¿Sí? Como Zaida, perdón. Sí, tú señora. estás compartiendo pantalla porque no lo vemos. Perdónenme la vida, yo les... Ay, discúlpame, no, yo estaba aquí juiciosa. Discúlpame, doctora, discúlpame. Yo aquí toda creativa mostrando. Ay, Dios mío, yo pensé que no había dejado de compartir pantalla. ¿Ya me pueden ver? Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, ya me... Listo, ay, discúlpenme. Entonces acá, retomemos un poquito. Entonces todas las tablas, por lo general, entonces esas son elaboración de nosotros. Entonces no habría ningún problema con la nota de la tabla, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, esta figura aquí de colorcitos que vemos aquí, esta sea una foto, ¿sí? Se va a llamar figura, ¿sí? Va a ir un número de esa figura. Aquí voy a colocarle un título de esa figura, ¿sí? Un título de esa figura. Y acá, obviamente, voy a colocar mi figura y voy a colocar aquí una nota pequeña de esa figura. Aquí es el título de la figura, perdón que aquí me confundí, aquí es el título de la figura. Título de la figura. Entonces, cuando yo tengo acá, bueno, mi figura, el título de esa figura la pongo yo, copio y pego la fotografía. En esta nota de la tabla es donde yo debo colocar quién es el autor, ¿sí? O el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde yo saqué esa fotografía, ¿sí? Porque recordemos que APA lo que prima es la propiedad intelectual de fotos, imágenes, gráficos, correos, sitios, bueno, todo eso, ¿sí? Proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual. Entonces, obviamente, si esta fotografía no es mía, voy a colocar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Esa es la forma correcta que APA nos dice que debemos hacer frente a citar esas figuras. Obviamente, si esta figura, por ejemplo, no sé, la saqué de un libro, entonces mi referencia, perdónenme un segundo, yo me adelanto aquí rápidamente, mi referencia será así. Digamos que esa imagen de colorcitos es una fotografía de Huertas M, el título y la editorial, ¿sí? Esa será la referencia de mi figura o de la fotografía que yo coloque aquí. Todo lo que en APA no es una tabla, es una figura. Los agrupa. Y en eso voy a, si es mía, si es una fotografía hecha por mí, debo colocar aquí elaboración propia. Y hay que decirle a los estudiantes que si esa foto tiene alguna imagen de una persona o de una tercera persona, sí, o sea, no es del mismo, sino que es de, no sé, voy a ponerme, que es un profesor o estén estudiando una licenciatura y en el colegio donde están haciendo las prácticas les están tomando fotos a los niños de los ejercicios y las actividades que están haciendo, ¿sí? El estudiante tiene que tener un consentimiento informado
tanto del colegio como de los padres de familia, de que va a utilizar esas figuras o esas fotos de los niños en su trabajo de grado. Y ese consentimiento informado debe estar dentro de los anexos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el uso de imágenes, sobre todo de menores de edad, elaborando los trabajos de grado que de pronto uno esté haciendo, unas imágenes o tratar de pixelar sus caritas, o tratar de pixelar como esa imagen, ¿sí? Para, pues, sobre todo si no se tienen los derechos de autor sobre esa imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esas fotografías. Yo sí soy muy enfática en eso, porque a veces utilizamos fotografías de niños o de personas en el trabajo y de pronto no tienen el consentimiento informado. Y si ellos ven su imagen en otro lado, pues el problema legal va a ser duro, porque pues los pueden estar acusando de que no pidió autorización sobre esa imagen, y pues eso se va a un problema más terrible. O sea, yo sí les aclaro a los estudiantes, sobre todo, que tengan mucho cuidado con el uso, sobre todo de fotografías que ellos tomen, y que todas tengan consentimiento informado y esas se coloquen en los anexos para evitarse esos problemas. Entonces, doctora, sí fui clara. Y si es una imagen que por ejemplo, es una foto o es una imagen de Google, entonces simplemente aquí siempre va a haber un autor. Entonces tengo que decir esa imagen o esa fotografía que yo tomé de Google, quién es el autor, el año de publicación y en qué página